fíjate en Génesis 22, del 9 al 13, tal vez ya han leído esta historia. Es la historia de Abraham, cuando Dios le llama a sacrificar a su hijo Isaac. Recordemos para esto que Dios había prometido a través de Isaac hacer una gran nación, formar un gran pueblo, y Abraham ya había pasado dificultades, ya había sido puesta a prueba su fe, ya había tenido que esperar, ¿no? Esa promesa, ya había vivido situaciones también difíciles por no esperar esa promesa. Recuerda que antes de Isaac tuvo a un hijo, Ismael, con una de sus esclavas, Agar, y él no había esperado. Y la mujer de Abraham, Sara, ahí, ¿no? Influye para que pueda tomar a Agar como a tomarla y tener a un hijo. Ya había pasado situaciones, ya había nacido ese hijo, ya había expresado su sentir a Dios. Y si lees todo el capítulo 22, desde el versículo 1, dice algún tiempo después. Ya había pasado un tiempo y luego viene otro tiempo. En nuestras vidas va a haber tiempos, momentos así, ¿verdad? Que va a ser puesta a prueba nuestra fe, nuestro andar, nuestras convicciones, y que tal vez va a haber otro tiempo donde vamos a estar quizá tranquilos, quizá confiados, pero va a llegar otro tiempo donde Dios, a través Dios va a hacernos un llamado a crecer, a madurar, y por eso Dios nunca tarda. Y tal vez de ahí ese dicho, ¿no? Que no aprieta, no ahorca. Aprieta, Exacto. Entonces, obvio, todo eso no lo dice la Escritura, pero entendemos que es algo que la gente también ha aprendido, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo del 9 al 13. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. Antes de esto, Dios ya le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y Abraham lo hace. Abraham toma decisiones, se lleva a todos de sus criados, prepara la leña, al burra, no sé qué era, y se van hacia ese lugar donde Dios les había señalado. Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. Quizá ya le había quedado muy claro, ¿verdad?, que Dios cumple sus promesas, que Dios está en control, y por más difícil que fuera este llamado, él estaba dispuesto a obedecer. Dice que muy temprano, muy de mañana salió y fue a ese lugar. Imagínate, no iba a cualquier cosa,
iba a ofrecer a su hijo en sacrificio. Tal vez tú y yo hemos vivido situaciones, ¿verdad?, donde hemos dejado cosas, donde nos ha costado trabajo dejar algunas cuestiones. A lo mejor ahorita quisieras, tal vez cuando estás enfermo, estar en tu cama, ¿verdad?, acolchonadito, tranquilo. A mí me ha pasado, pero dices, pues voy, ¿no? Me esfuerzo, le echo, puedo. Obvio, a veces no se va a poder, pero mientras se pueda y haya ese esfuerzo y obvio podamos hacerlo, pues lo hacemos, ¿no? Pero eso es mínimo comparado con esto que se le está pidiendo a Abraham, su hijo. Imagínate que a ti te pidieran ofrecer a tu hijo, a tu hija, en sacrificio. ¿Lo harías? ¿Tendrías esa actitud? Ok, voy, lo hago, muy de mañana, tempranito, rápido. A lo mejor sí lo haríamos para otras cosas que nos gustan, que queremos, ¿verdad?, que nos entusiasman, pero para eso. Entonces, fíjate, ¿no?, cómo se dice fácil, se lee fácil, pero en realidad era un desafío muy grande para Abraham. La Escritura no dice exactamente cómo se sentía Abraham, sí dice lo que hizo, ¿verdad?, que se levantó temprano, que fue, pero no dice cómo se sentía, y eso es muy diferente, ¿verdad?, porque nosotros podemos hacer cosas y es diferente a cómo hacemos las cosas, cómo nos sentimos para hacer las cosas. Quizá había tristeza, no lo dice la Escritura. Quizá había temor, no lo dice la Escritura. Quizá había fe también, no lo dice la Escritura. Quizás estaba muy confiado, no lo dice la Escritura. Lo que sí vemos es esa actitud, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿Y qué fue lo más importante? La actitud que Dios vio en Abraham. Eso fue lo más importante. ¿Qué vio? ¿Qué pudo ver Dios? Y no solamente lo pudo ver, sino lo dice: no le hagas nada al muchacho. ¿Por qué? Es que ya me arrepentí, ¿no? No es que cambié de parecer. No es que se me ocurrió otra cosa. Sabemos que Dios no es así, ¿verdad? Nosotros sí, pero ¿tú crees que Dios sea así? No. ¿Por qué entonces? Porque, dice la Escritura, un tiempo después. ¿Qué quería ver Dios en Abraham? Su fe. ¿Qué quería ver Dios en Abraham? Su confianza. Y es lo que menciona: no le hagas nada al muchacho. ¿Por qué? Porque yo sé que tienes temor de Dios. Ese era el punto. Por eso fue ese cambio. Porque todo lo que él hizo, porque no fue como a ver, ¿no? Si ya en la marcha Dios cambia de parecer, o a ver si... No. Él tenía la leña, tenía el cuchillo, tenía el lugar, se llevó al niño, todo. ¿Para qué? Para cumplir lo que Dios le pidió. No era nada aparente, no era nada a escondidas, como decíamos, como se leyó en la Escritura. Había una sinceridad en el corazón de Abraham. Era un hombre sincero, que no era una película, no era un cuento, no fue a la ligera, no fue superficial, no fue como, pues como que se me olvidaban las leñas, ¿no? O como que el burro no salió con ganas, ¿no? O como que los criados no se animaron, ¿no? O como que el muchacho está medio flaquito, ¿no?, para un holocausto. No había nada de eso en la vida de Abraham. Cada cosa que él preparó, cada cosa que él hizo, era por una obediencia a Dios.
por esa confianza en Dios. ¿Y qué fue cada una de esas situaciones? Mostrar precisamente ese temor a Dios, ese respeto, esa obediencia. Ahora sé que temes a Dios, ¿verdad? Ahora no es como quizá antes, ¿no? Donde Dios ya le había prometido que a través de su hijo iba a ser una gran descendencia, y donde el mismo Abraham pudo dudar, pudo no creer, ¿verdad? Y querer hacer las cosas a su modo. Cuando vio que no venía el niño, que su mujer ya estaba grande, ¿verdad? Que no nacía, quiso darle una ayudadita a Dios. En realidad ahí no mostró ese temor a Dios. En realidad ahí no mostró esa confianza a Dios, esa fe a Dios. Más bien esa confianza en la mujer, en lo que le dijo la mujer, en los planes de la mujer, pero no en los planes de Dios. Y por eso ahora dice, ahora sé que tienes temor de Dios. No es necesario, ¿verdad? Llevar al muchacho, matarlo, no es necesario. ¿Y qué pasó? Dice que ahí había un carnero enredado, listo, ya para el sacrificio. Dios nunca tarda. ¿Quién es el que se tarda? ¿Por qué las cosas muchas veces no pasan? ¿Por qué nuestros metas, nuestros planes, nuestros sueños no se realizan muchas veces? ¿Porque Dios no lo quiere? ¿Porque Dios no tiene el poder? ¿O porque no es la forma? Porque quizá no estoy haciendo las cosas como Dios quiere, como Dios manda. Quizá las estoy haciendo a mi manera, con mis métodos, con mis formas. Y en realidad Dios no quería la muerte de Isaac. ¿Por qué? Porque Dios mismo se contradeciría. No a través de Isaac Dios prometió a Abraham formar una gran nación. Claro que no lo iba a hacer. Pero lo que sí iba a hacer es forjar y formar a ese padre de la fe, a ese Abraham. Quería que Abraham pudiera realmente tener un temor a Dios. Quería no solamente, ¿verdad?, bendecir a través de Isaac, sino mostrar a Abraham, ¿verdad?, que eso esperaba Dios de él. Eso esperaba Dios de Abraham. Dios nunca tarda. Dios cumple. Dios hace. Pero la pregunta para cada uno de nosotros debe ser: eso que yo he querido, eso que yo he planeado, eso que yo he buscado, ¿ha sido a la manera de Dios o a mi manera? ¿Quién ha fallado en caso que esos planes, esas metas no se realicen en mi vida? ¿Dios o yo? Y eso tiene que ver precisamente con lo que se ha estado hablando esta mañana. Dios desea nuestra sinceridad. Un hombre y una mujer sincero. Dios ya lo sabe. Dios sabe cada una de las cosas que vivimos, que hacemos. Pero para Dios es muy importante que nosotros lo reconozcamos, que nosotros seamos sinceros, que nosotros podamos decir, sí es cierto. Y es ahí donde la luz entra, ¿verdad? Porque ¿cómo va a entrar la luz? Cuando no se quiere, cuando no se es abierto, cuando no se reconoce, no se puede. Dios está deseoso de perdonarnos,
Dios está deseoso de mostrarnos su luz, su amor, pero se requiere esa sinceridad. Es decir, si es cierto, perdón, he hecho, me he apartado, he sido. Y dice que Dios perdonará nuestra maldad. Dios nunca tarda. Y Él, así como lo reconoce, ¿no? Abraham, porque después de todo esto, imagínate cómo se sentiría Abraham. Porque él, repito, ya tenía ahí, ya era lo iba a hacer, ya tenía el cuchillo, ¿no? Para sacrificar a su hijo. Imagínate la escena. Isaac ahí, en el altar, ya la leña, ya directo para darle a su hijo. Y en ese momento, Dios diciendo, detente, ¿no? No pongas. Ya. Impresionante. Y después volteando, viendo el carnero, viendo ahí, y ese carnero era el que se iba a sacrificar. Antes de eso, Abraham ya le había dicho a su hijo, porque le había preguntado a Isaac, papá, ya traemos la leña, pero ¿dónde está? ¿Y te acuerdas lo que dijo Abraham? Dios se encargará, Dios proveerá. Pero aquí ya no nada más era unas palabras, sino ya era un hecho de decirle a su hijo, mira, Dios va a proveer, allá está proveído, ahí está el carnero. Qué especial pudo ser para Abraham. Imagínate tú y yo en esas metas, en esos sueños, en esos deseos para Dios. No solamente ya palabras, no solamente ya un buen deseo, no solamente un buen sentimiento, ¿verdad? Como dicen por ahí, para psicólogos, todos tenemos ahí un psicólogo, ¿no? Podemos dar consejos y aquí y allá y podemos arreglar a medio mundo, aunque mi vida esté hecha un desastre. No solamente palabras, sino hechos. Y es precisamente lo que estaba viendo este hombre. Ese carnero y sobre todo, y lo más importante, Dios bendiciendo la vida de Abraham. ¿Tú crees que Dios no sabía? ¿Tú crees que Dios no tenía la capacidad de saber qué iba a pasar? Y bendiciendo la actitud de Abraham. Ahí está. No solamente, hijo, mira, hijo, te dije que Dios va a proveer. Ahí está. Qué especial. A la manera de Dios o a mi manera. A la manera de Dios son hechos. Como Jesús, ¿te acuerdas cuando les dice a los fariseos, cuando lo criticaban? Y cuando le dice, la sabiduría de Dios se muestra por sus resultados. No solamente son palabras, no solamente son bonitas ideas, son resultados. Esa es la sabiduría de Dios. Se muestra por los hechos. Aquí están los hechos. Estos son los hechos. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Que podemos ver también en Santiago. Cuando dice, ¿no? Si alguien, ¿verdad? Quiere ser sabio y habla, dice que lo muestre por su conducta, por la docilidad, obvio, por todos esos frutos. Y es lo mismo. A la manera de Dios va a ser con esos hechos, cubriendo esa necesidad,
y llevando a una convicción. El Señor provee, el Señor da. Fíjate lo que dice Proverbios 28, 13 al 14. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Dichoso es el hombre que siempre respeta a Dios, pero el obstinado caerá en la desgracia. El poder ser sinceros con Dios y con uno mismo, hay una consecuencia. Va a tener un impacto. Mientras nosotros no seamos sinceros, ¿verdad? Porque sabemos que Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. ¿O hay alguno aquí que cree que no? ¿Para qué ocultarlo si Él ya lo sabe? ¿Quién entonces necesita llegar, tener esa actitud? Uno mismo. Tarde o temprano, ¿verdad? Todo lo que hacemos va a salir a la luz. Tarde o temprano, aunque queramos decir y hacer y aparentar, va a salir a la luz. Todo va a ser, es claro. ¿Y qué dice la Escritura? Quien encubre su pecado jamás prospera. El no ser sinceros hace que nosotros no avancemos, no crezcamos, no prosperemos. Y eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Cuando pensamos entonces en ese sacrificio que fue por nuestros pecados, pues entendemos que ese pecado necesito tratar mi pecado. ¿Qué tengo que hacer? Descubrirlo, sacarlo. A veces sale porque tuvo que salir, ¿verdad? Porque ya ni modo, ¿no? Salió porque me cachan. Qué triste, ¿verdad? Que tenga que ser así. Y a veces sale porque yo voy y lo reconozco. Yo voy y busco la ayuda. Yo voy y digo, pasó esto, estoy viviendo esta situación. Cuando tú haces eso, empieza tu vida a cambiar. Empiezas a experimentar una transformación. Empiezas a ver cambios en tu vida. Mientras no pase eso, estamos ahí, engañándonos a nosotros mismos, pensando que nada pasa, pero sí pasa. Así es. Sí pasa. El plan de Dios es que podamos sincerarnos. El plan de Dios es que lo vayamos. No es que nos estén ahí como detectives. Oye, ¿qué hiciste? Oye, ¿qué viste? Oye, ¿cómo te portaste? Oye, o eso es lo que Dios espera de un discípulo. O de un discípulo es, yo voy, yo hago, yo busco. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Cuando tenemos esa actitud, cuando lo confesamos, pero no solamente confesarlo, dice ahí, ¿verdad? Ya, golpes de pecho. Ah, soy el peor. No solamente eso. Y lo deja. Alcanza la misericordia. Esa es la luz de Dios. Amén. ¿Qué pasaría ahorita si estuviéramos sin luz? Una, a lo mejor estarías más tranquilo porque no me estarías viendo, ¿no? La luz es una bendición. ¿Qué persona no quisiera la luz? Así. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos beneficios nos trae? La luz, Dios
quiere nuestro bien, y cada cosa que nos pide es para nuestro bien, y cada cosa que nos pide es para prosperar, cada cosa que nos pide es para estar mejor. Y a veces pensamos lo contrario. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos entendido, porque tal vez no conocemos a Dios, porque tal vez no entendemos, ¿verdad? Y pensamos, ¿no? Hay como las cucarachas, ¿verdad? Que cuando hay luz, ni ves a ni una, ¿no? O tal vez una que otra. Pero cuando está oscuro salen y prendes la luz y se echan a correr. Bueno, en mi casa hay cucarachas, ¿no? A lo mejor la de ustedes. Perdón, ¿no? Pues no tendría que haber, tendría que estar más quieto. Pero a veces puede pasar eso. Ser como las cucarachas. Pensar que está más padre ahí, ¿no? En lo oscurito. Pero, como dice, dichoso es el hombre que siempre respeta a Dios. ¿Qué mostró Abraham? Un temor y un respeto a Dios. No era un temor de miedo, de castigo, de que... No, un temor de respeto, de reverencia. Estaba platicando con Pedro, amén, que próximamente esperemos se bautice en Yucuquimi. Y platicábamos, pues fuimos allá a la Mixteca, se pudo darse el caso de verle, estar ahí en Guajuapan. Y me expresaba, ¿no? Cómo se ha sentido con los estudios, cómo va. Y le digo, ¿qué te ha ayudado para cambiar? O sea, ¿por qué has...? Porque decía, no, pues le digo, ¿qué es lo que más te cuesta? Ya me dijo que. Y le digo, ¿por qué? ¿Y por qué hoy tú sientes que eres diferente? Dice, porque pienso en Dios. Pienso que eso no le agrada a Dios. ¿Cómo se le llama eso? Un respeto a Dios, una reverencia a Dios, un temor a Dios. Los estudios han sido a distancia, por teléfono. No conocen ni a Frank, ni a Silvano, ni a Jorge, que han estado ahí en los estudios. No sé quién más ha estado. No los conoce. Apenas conoce a Carlos Jacinto y a los de allá de Yucuquini. A mí no me conocía tampoco físicamente. Cuando lo vi no me identificaba, yo sí, porque lo he visto ahí en las videollamadas. Pero no es por la persona, a eso me refiero. No estamos presencialmente ahí, no estamos al lado, sino lo que hace la diferencia no es la persona, es el respeto y el temor a Dios. Dice, por eso pienso en Dios, que no le agrada a Dios. Cuando tenemos entonces esa actitud, es cuando precisamente vemos y podemos decir, Dios provee, Dios existe. Donde ya no vivimos un cuento, donde ya no vivimos solamente una creencia, donde ya no vivimos solo actividades, pues voy el domingo, voy el miércoles, me reúno, y ya no. Donde estamos experimentando, como Abraham, lo que Dios hace, lo que Dios nos muestra. Y ahí estuvo ese cordero, se cumplió, se hizo el holocausto. Ese holocausto, ese cordero, obvio Dios ya no nos pide un hijo, no nos está pidiendo, nos está pidiendo todo aquello que pueda hacer que no veamos y no vivamos, no experimentemos a un Dios vivo. Donde no solamente es palabras o conocimiento, podemos decir, sino hechos. Donde esos hechos nos lleven precisamente a tomar decisiones y donde nos lleven a ser esos hombres y mujeres dichosas, donde nos lleven a dejar, ¿verdad?, esa terquedad, esa necedad que nos lleve a la desgracia, a la perdición, a estar lejos de Dios, a estar apartados, a estar separados, donde tal vez sí con una creencia, pero lejos de Dios, donde tal vez sí asisto,
donde tal vez me digo, pero mientras no haya ese respeto y ese temor y esa obediencia a Dios, donde solamente puede haber esa creencia, no algo vivo, no algo que nos lleve, ¿verdad?, a poder tener fe y poder amar y alabar a Dios. Hoy nos cuesta alabar a Dios. Hoy nos cuesta conocer su voluntad. Hoy nos cuesta platicar con Dios. Hoy nos cuesta escuchar lo que Él nos quiere decir. Dichoso. Dichoso tú, dichosa tú, ¿verdad?, al poder ser sincero con Dios. Si hoy no lo hemos sido, es tiempo de hacerlo. Te aseguro que va a haber más de uno aquí que te va a escuchar, que Él se va a dar el tiempo. Pero ese uno que está ahí no es Dios, no puede adivinar lo que tú vives, lo que tú haces. No somos dioses, ninguno de aquí podamos atravesar el pensamiento, ir y a ver. No somos. Somos, pero sí podemos ser esa pieza, ese instrumento, ¿verdad?, que Dios pueda usar para poder vivir ser próspero, vivir esa dicha de ser un discípulo, de poder vivir esa dicha, ¿no?, de hacer discípulos, vivir esa dicha de poder alabar a Dios. Acércate, si hay algo, ¿verdad?, que está ahí, que solamente tú, según tú lo sabes, Dios lo sabe, pero que necesita ser confesado, necesita ser sacado a la luz. Y busca la ayuda. Trátalo. Y vas a ver cómo tu vida va a prosperar. Si hoy tal vez se te hace aburrido venir a la iglesia, ya quisiera estar haciendo otra cosa, se te hace cansado, ¿por qué crees? ¿Será que es la persona que está al frente? ¿O será que tu corazón se está enfriando, se está endureciendo? ¿Será que las cosas de Dios ya no son tan apetecibles, ya no son tan increíbles? Y eso cada uno de nosotros tiene que ver. ¿Por qué cuando llegamos, cuando empezamos, teníamos esa hambre, esas ganas, se nos hacía increíble? Pero si hoy no está siendo así, pensemos por qué. Un año 2026, un inicio creíble, donde así como a Abraham dice un tiempo después, donde Dios pueda tratar nuestras vidas y donde podamos pasar pruebas, situaciones que Dios nos manda a través de su palabra, y donde Dios nos llame a más, donde es Dios que no tarda y que sabe hacer las cosas, nos lleve a más y a más, a cada día ser más como el Maestro, cada día ser más como Jesús. Y para eso se tiene que probar nuestra fe, para eso tiene que pasar situaciones donde se muestre si pongo a Dios en primer lugar o me pongo a mí en primer lugar. Puede usar a cualquier persona, puede usar hasta el jefe o alguien que pase en la calle, o puede usar cualquier situación, con tal de verme más parecido a su Hijo. Ya no envuelto en lo mismo. Un tiempo después, Dios nunca tarda. La pregunta es, ¿yo voy a tardar? ¿Yo voy a ser rápido? ¿Me voy a tardar? Ok, si me tardo, es clara la Biblia. ¿Qué es lo que espera Dios? Ser rápidos. Si tenemos un Dios que no se tarda y somos sus hijos, ¿qué es lo que menos espera de un hijo? Si dicen que el hijo, ¿no?, es el ejemplo del papá, que hace lo que el papá dice, ¿no? Si somos hijos de Dios, pues no nos tardamos, lo reconocemos, buscamos, actuamos, hacemos,
por ser esos hijos de Dios. Y que esas bendiciones que Dios quiere darte, que Dios quiere darnos, no sea que no las dé porque Él no quiere, sino porque yo no voy por ellas. Dios tiene muchísimas bendiciones. Dios puede cumplir cada uno de tus sueños. Dios puede cumplir tus metas. Pero hacerlo a la manera de Dios. Cada vez que nos hablen, cada vez que la Escritura hable en nuestras vidas, cada vez que nos toque, que nos llame, que nos confronte, tomémosla, seamos rápidos, porque es para mi bien. No es para el de lado, es para mi bien. Es para que mi vida le dé gloria y honra a mi Dios. Porque Dios ya dio todo por mí, dio a su Hijo amado, lo más precioso, lo más santo, por una persona pecadora, imperfecta como yo. Ser rápidos. Porque nuestro Dios es rápido, porque nuestro Dios no se tarda y porque Dios merece lo mejor. A Dios sea la gloria y la honra.